Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos cuando a los pocos años de haber fundado la ciudad de Lavinio, muere en combate el rey Eneas, allá por el año 1176 a.C., dejando a su esposa Lavinia viuda y embarazada de su hijo Silvio, además de quedar a su cuidado su hijastro Ascanio, quien fue hijo de Eneas con su primera esposa Creusa. Ascanio hereda la corona de su padre y reina por igual sobre latinos y troyanos durante 38 años. Pero, ¿fue realmente igual para latinos y troyanos? ¿Y cómo fue su relación con su madrastra? Quédese con nosotros y les comentaremos sobre eso y mucho más. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Ascanio fue el hijo del legendario Eneas, héroe troyano y primer rey de Lavinia, quien a su vez era hijo de Anquises, otro héroe de Troya y primo del rey troyano Príamo, y de Venus, diosa de la sensualidad, la belleza y el amor. Y su madre fue Creusa, primera esposa de Eneas y de la que se pierde su rastro al escapar junto a Eneas de la Troya destruida, quien era a su vez hija del rey de Troya Príamo y de Hécuba, segunda esposa de Príamo, con quien se dice tuvo una abundante descendencia. Entre ellos los más famosos son los legendarios Héctor y Paris, príncipes de Troya. La primera referencia que tenemos de Ascanio nos dice que durante la noche de la caída de Troya, de repente lo envuelve una misteriosa lengua de fuego del que sale ileso. Esto se toma como un claro signo de protección por parte de los dioses. Por segunda ocasión vemos a un joven Ascanio conducido de la mano de su padre Eneas, que para salvar sus vidas huyen a las afueras de la ciudad de Troya, destruida y en llamas a mano de los aqueos. Juntos con él huye también su abuelo Anquises, que iba sobre la espalda de su padre, pues recuerden que era paralítico, y también su madre Creusa, que se va quedando atrás al no poder mantener el paso. Y aquí es que se pierde el rastro de su madre en la historia, sin que su posterior destino haya quedado muy claro hasta el día de hoy. Ascanio, junto a su padre, su abuelo y un grupo de sobrevivientes, emprenden una larga peregrinación por mar en unas 20 embarcaciones que les llevaría por Macedonia. Después al sur se dirigen hasta Creta, giran al norte y bordearon toda la costa oeste de Grecia, para luego poner rumbo y desembarcar al este de Sicilia, cerca de la actual Siracusa. Después retomarían bordeando la costa sur de la isla hasta llegar por fin, después de muchas calamidades, a la ciudad siciliana de Drépano, hoy llamada Trapani, donde fallece de muerte natural su abuelo Anquises. Después de enterrarle, parte junto a su padre rumbo a Cartago. Durante la travesía, fuertes tormentas destruyen más de la mitad de las embarcaciones, llegando a Cartago solo 7 de las 20 embarcaciones que salieron de las costas troyanas. Ya en Cartago, la reina Dido les da la bienvenida y Ascanio tiene la ocasión de conocerle y compartir con ella las anécdotas de sus desventuras, ya que su padre, durante el año que pasaron en Cartago, mantiene un apasionado romance con la reina. Al cabo de ese tiempo,
parten de nuevo rumbo a Sicilia. Y junto a su padre se organizó los llamados juegos funerarios para honrar a su abuelo que había muerto un año atrás. Nuevamente embarcan rumbo al oeste de Italia. Pero cerca de la costa de Lucania, Palinuro, el piloto de la nave de su padre desde que salió de Troya, se durmió y cayó al agua perdiendo la vida. Tras este percance, continúan su viaje hasta llegar a Laurenti, en la costa del Lacio, en la península itálica. Aquí el rey latino les recibe y le da tierras para asentarse y comenzar una nueva vida. A la vez que le da a su padre, como prometida, su hija Lavinia. Este compromiso le trae a su padre una gran enemistad con Turno, el rey de los rútulos, y viejo pretendiente de su futura madrastra Lavinia, quien en lo adelante, Turno, no perdería oportunidad de provocar a los troyanos buscando una guerra con ellos, para poderlos expulsar de las tierras y recuperar a su pretendida Lavinia. Ascanio se le describe en la Eneida de Virgilio como la esperanza de los troyanos supervivientes y adorado por su padre. Pero a veces también se le describe torpe. Por ejemplo, poco después de su estancia en el Lacio, Ascanio participó en una cacería donde accidentalmente mató a un ciervo que era muy apreciado por los habitantes de la región y además considerado un ciervo sagrado, pues era el ciervo doméstico de un cortesano del joven rey Almón. A raíz de este suceso, troyanos y latinos van de las palabras a la acción, y en medio de este altercado, el joven rey Almón resulta herido y cae muerto al suelo, lo que finalmente Turno aprovechó para desencadenar una guerra contra los troyanos. Al comenzar la guerra, se forman alianzas locales. El rey Turno se alía a los etruscos en contra de su padre Enea, quien también establece sus propias alianzas. Ascanio, por ese tiempo, era un adolescente sin experiencias en guerras reales, por lo que se mantiene bastante al margen de la guerra. Aunque se cuenta que en una ocasión, estando sitiados por las tropas de Turno, Ascanio lanza una flecha contra Numanos, el marido de la hermana menor de Turno, es decir, el cuñado de Turno, y le mató. Después de este acontecimiento, Eneas trata más bien de mantener a Ascanio lejos de la guerra. Tras una guerra feroz con los laurentinos, por fin su padre Eneas gana la guerra y mata al rey Turno. Y más tarde muere también el rey latino, por lo que Eneas pasa a ser el segundo rey de los latinos hasta su muerte en combate 4 años más tarde, no sin haber fundado antes la ciudad de Lavinio, en honor a su madrastra Lavinia, y heredando la corona su hijo Ascanio en el año de 1176 a.C. Pero durante el reinado de Ascanio, ¿qué sucedía por el mundo? En 1159 a.C., en Islandia, la erupción del volcán Hekla desata un periodo de empeoramiento climático de 18 años en toda Europa. En 1155, el imperio elamita conquista a los casitas. Un año después, en 1154,
en Esparta muere el rey Menelao, a la vez que en la isla de Rodas, su exiliada Helena de Troya se suicida. Durante 1150 a.C. termina la invasión egipcia de Canaán a manos del faraón Ramsés VI, quien habría de morir de viruela 5 años más tarde. En 1147, en Atenas, Demofonte, el legendario 12º rey y veterano de la guerra de Troya, muere después de un larguísimo reinado de 33 años y le sucede su hijo Oxintes. Al siguiente año, en 1146 a.C., en Babilonia, Nabucodonosor I se convierte en rey. Y en 1137 a.C., en Egipto, Ramsés VII comienza su reinado como rey de la 20ª dinastía. A la muerte de Eneas en el 1176 a.C., Lavinia había quedado embarazada de su futuro hijo Silvio y se asocia con Ascanio para compartir el trono. Pero una vez que éste se convierte en rey, toma una actitud muy hostil hacia su madrastra, que la induce a abandonar el palacio y tiene que refugiarse en casa de Tirro, unos parientes relacionados con la familia de su padre, el rey latino, donde encuentra protección. Y aquí da a luz a Silvio. Más tarde, Ascanio, presionado por la mayoría de sus súbditos y temiendo el riesgo de nuevas tensiones con Tirro, Tirro, antiguo aliado del rey latino, trae de vuelta al palacio a Lavinia y su recién nacido medio hermano Silvio, y arreglan sus diferencias. Ascanio, siendo aún muy joven, le permite entonces a Lavinia ejercer la regencia de Lavinio, donde gobernó a troyanos y latinos, mientras a la par luchaban por mantener a los etruscos que estaban asentados al otro lado del río Tíber, fuera de sus territorios. Finalmente, Ascanio es considerado el fundador de la ciudad de Alba Longa, unos 30 años después de la fundación de Lavinio a manos de su padre, aproximadamente por el 1151 a.C. Esto sucedió de acuerdo con una cita mitológica que habla de 30 lechones que habría de engendrar una cerda blanca silvestre que Ascanio y Eneas habían encontrado una vez después de un sueño de su padre, según la profecía tiberana de Lavinio. Ascanio se vio obligado a fundar dicha ciudad por la hostilidad de los latinos, que se inclinaban más bien del lado de su madrastra y su medio hermano, un Silvio ya crecidito, y porque la población de Lavinio había crecido demasiado para los estándares de la época. La ciudad de Alba Longa fue fundada a unos 20 kilómetros al suroeste de la actual Roma. Según Dionisio de Helicarnaso, habla de un lugar entre el Monte Cabo y el lago Albano. Hoy en día se cree situada arqueológicamente hablando bajo Castel Gandolfo, que podemos apreciar en esta foto. Ahora, ¿existió esta ciudad? ¿Tenemos evidencias arqueológicas que nos lo prueben? ¿Qué creen al respecto? Dejen sus comentarios y los podemos debatir en un próximo vídeo, en su derecho a réplica que este canal les brindará siempre de cada material que les presentamos. Durante el reinado de Ascanio, según el relato de Livio, fue un tiempo de paz, después de la victoria decisiva sobre los rútulos y los etruscos durante la vida de Eneas. Sin embargo, Dionisio de Helicarnaso nos cuenta que los latinos estaban en gran aflicción por un asedio de Lavinio por parte de los etruscos, y así finalmente se vieron obligados a aceptar una paz que les obligó, entre otras cosas, a entregar toda su cosecha de vino. Pero Ascanio
no se quedó así, y en un combate posterior, Ascanio logró sorprender por la noche al enemigo que aún les asediaba, se apodera de un importante baluarte etrusco y además en esta ocasión logra matar a Lauso, el hijo del ya fallecido rey Mecencio, quienes, desanimados por las pérdidas, acordaron concluir la guerra con un tratado de paz inmediatamente al día siguiente. En cualquier caso, hubo paz después de la fundación de Alba Longa. La nueva ciudad prosperó, colocaron los santuarios que Eneas había traído de Troya, se construyó un templo y se fijaron los penates que trasladaron de Lavinio a Alba Longa. Los penates originalmente eran genios protectores del almacén del hogar. Posteriormente se fueron convirtiendo en los dioses de los hogares, brindando protección a toda la casa. Y finalmente existieron al menos uno por ciudad como protector del estado. Ahora, sucedió que por la noche, como sucede aún a veces en nuestros días, el penate de Alba Longa desapareció misteriosamente y apareció en su antiguo lugar en la ciudad de Lavinio. Después de este raro suceso, se decidió mantener a los penates en Lavinio, quizá diciéndose entre ellos, bueno, ahí será que los quieren los dioses, aunque es más bien para creer que alguien de la ciudad de Lavinio nunca estuvo muy de acuerdo con ese traslado y decidió regresarlos a escondidas. Y tras este suceso, Ascanio envía de vuelta a un grupo de unos 600 hombres para mantener el culto de dichos penates. Ascanio gobernó durante 38 años. Esto corresponde a los años 1176 a 1138 a.C. El rey Ascanio finalmente murió unos años después de la fundación de Alba Longa. Al parecer sí tuvo alguna descendencia, pero no hay referencias muy claras con respecto al tema. Y después de su muerte, su medio hermano se hizo cargo y heredó el trono de la recién inaugurada ciudad de Alba Longa. Y es precisamente de este, su medio hermano Silvio, hijo de su madrastra Lavinia y nieto del rey latino, de quien les hablaremos en el próximo capítulo. Si llegaste hasta aquí y le interesó el material que les presentamos, le invitamos cordialmente a que se suscriba al canal y active la campanita para que sea notificado por YouTube y no se pierda nuestro próximo capítulo sobre su sucesor, el rey Silvio de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.